Todo comenzó con un susurro que nadie esperaba, pero que ahora retumba como un trueno en los pasillos de los palacios más antiguos. Desde la frialdad de su prisión, Ghislaine Maxwell, la mujer que guarda los secretos más oscuros de la élite, ha decidido romper su silencio. No es una simple entrevista, es un intento audaz de reescribir la historia. Aquellos que observan a la realeza contienen el aliento, porque lo que Maxwell está diciendo, o lo que se dice que ha dicho, tiene el poder de hacer temblar los cimientos de la monarquía. No hubo comunicados oficiales ni preparación previa. Solo rumores de cartas, conversaciones prohibidas y viejas conexiones que vuelven a la luz. La gran pregunta que flota en el aire es simple y aterradora. ¿Es esto la verdad? ¿O es solo el último truco de una mujer desesperada? Y sobre todo, ¿por qué este momento se siente tan devastador para una persona en particular, Meghan Markle? Para entender el miedo, hay que mirar lo que falta. La historia se despliega como una novela de misterio donde las pistas han sido robadas. Se habla de archivos judiciales sellados bajo 7 llaves, grabaciones de audio que se desvanecieron en el aire y documentos que, cuando finalmente vieron la luz, llegaron llenos de tachaduras negras. Fuentes anónimas, esas voces que hablan desde las sombras, aseguran que lo que el público ha visto es solo una cáscara vacía. Se dice que faltan hasta 12 horas de entrevistas con Maxwell. 12 horas. Imaginemos por un momento todo lo que se puede confesar en ese tiempo. Los expertos creen que esas horas perdidas contienen la verdadera dinamita, los detalles que eran demasiado peligrosos para ser leídos por ojos comunes. Y es justo en esos vacíos, en esos silencios forzados, donde surge el nombre que nadie quería escuchar. Según relatan quienes conocen los susurros de este mundo exclusivo, en esas grabaciones perdidas, Maxwell pronunció el nombre de Meghan Markle. Pero no fue para contar el cuento de hadas que todos conocemos. La actriz talentosa que encontró a su príncipe. No, la narrativa que surge desde la prisión sugiere algo mucho más complejo. Se dice que Maxwell hablaba de fiestas y reuniones donde los poderosos del mundo se mezclaban libremente y donde las jóvenes eran presentadas a hombres de influencia. Y aquí es donde la historia se vuelve escalofriante por su simplicidad. Afirman que Maxwell usaba un lenguaje secreto, códigos suaves para realidades duras. A Meghan, supuestamente, la llamaba flower, flor. Una palabra sencilla que evoca belleza, gracia y, sobre todo, inocencia. Los que apoyan esta teoría dicen que era el apodo perfecto para describir a las mujeres que caminaban con elegancia por esos salones peligrosos sin levantar sospechas. Aunque no hay un papel firmado que lo confirme, la mera sugerencia de que la duquesa era conocida en estos círculos con un nombre en clave añade una capa de intriga que es imposible de ignorar. La trama se complica aún más al traer a escena a Virginia Giuffre, la superviviente que se atrevió a señalar al príncipe Andrés. La historia cuenta que Giuffre, en su búsqueda de justicia, puso sus ojos en Meghan, no como acusada, sino como alguien que sabía. Existía la creencia, más una intuición que un hecho probado, de que Meghan podía tener información valiosa sobre los vínculos entre Epstein, Maxwell y la realeza. Y aquí es donde el repentino final del juicio del príncipe Andrés cobra un nuevo sentido. Muchos no vieron ese acuerdo millonario como un acto de justicia, sino como un muro construido deprisa, un movimiento calculado para evitar que la gente hablara bajo juramento. Si el juicio hubiera continuado, si Meghan o cualquier otra flor hubiera sido llamada a declarar, ¿qué verdades incómodas habrían salido a la luz? El acuerdo compró silencio, y con el silencio, la tranquilidad de los poderosos. Al final del día, esta historia no nos da respuestas claras, y quizás ahí radica su verdadero poder. Nos deja con la sensación de que algo quedó sin terminar. La narrativa es cautelosa. Se basa en lo que no está, en los huecos negros de los documentos y en las palabras que fueron borradas. Pero hay una verdad universal.
El silencio hace mucho ruido. Cada archivo censurado y cada cinta perdida es, para muchos, la prueba de que la historia completa es demasiado grande para ser contada. Ya sea verdad o simplemente el fruto del miedo y la imaginación, el misterio sigue vivo. Porque a veces, lo que más nos asusta no es lo que vemos, sino lo que sabemos que está escondido en la oscuridad, esperando su momento para salir. La historia de Ghislaine Maxwell y sus supuestas revelaciones no es solo un chisme carcelario, es una invitación incómoda a mirar el abismo. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto el dinero y el estatus pueden doblar la mano de la justicia y empañar la transparencia. Cuando los registros oficiales están incompletos y las grabaciones desaparecen, la especulación crece como la mala hierba. Ya no se trata solo de quién hizo qué, se trata de la confianza pública y de los secretos que se guardan bajo llave. Pero para entender cómo Maxwell pudo haber pescado a Meghan en este inmenso océano de influencias, debemos dejar el presente y viajar al pasado. Debemos entender quién controlaba las puertas de entrada. Es hora de hablar de Sarah Ferguson y su compleja red de seguridad invisible. Rebobinemos la cinta. Vamos a quitar las capas de esta cebolla hasta llegar a una época anterior a las tiaras de boda y los balcones saludando a la multitud. Imagina el año 2000. En aquel entonces, Jeffrey Epstein no era el nombre que provocaba escalofríos ni ocupaba los titulares mundiales. Era visto de otra manera, pulido, con conexiones impecables y silenciosamente poderoso. Era un hombre que se deslizaba con facilidad por las habitaciones reservadas para los círculos más protegidos de la sociedad. Según los que estuvieron allí, fue el propio príncipe Andrés quien le abrió esas puertas doradas. Se dice que Epstein fue invitado al palco real en Ascot, uno de los espacios más elitistas y sagrados de la alta sociedad británica. Estar allí no era solo tener un asiento con buena vista a las carreras de caballos, era un símbolo de confianza suprema, un lugar donde solo los elegidos podían respirar el mismo aire que la realeza. A su alrededor, las caras familiares se reunían. Ghislaine Maxwell se movía entre la multitud con la gracia de quien ha nacido para ello. Y cerca, siempre vigilante, estaba Sarah Ferguson, Fergie. A pesar de su divorcio de Andrés, ella seguía siendo una figura influyente, una pieza clave en el tablero. Epstein, lejos de parecer un extraño, encajaba perfectamente. No era un invitado de paso, era tratado como alguien que ya había sido aceptado en la familia. Este fue el apogeo de la amistad entre Andrés y Epstein. Viajaban juntos, cenaban juntos y asistían a reuniones privadas lejos de la curiosidad pública. No eran encuentros casuales, sino espacios sociales estrictamente controlados donde la discreción valía tanto o más que el dinero. Y en el centro de este torbellino social estaba Fergie. Los informantes la describen como una maestra de las relaciones, una arquitecta social que entendía perfectamente quién debía conocer a quién y, más importante aún, quién no debía cruzarse jamás. Se dice que las invitaciones, las presentaciones y las exclusiones pasaban por su filtro silencioso. Por eso, años después, cuando Fergie declaró públicamente que nunca había conocido a Meghan hasta que ésta comenzó a salir con el príncipe Harry, muchos arquearon las cejas con incredulidad. Entre los veteranos del circuito social de Londres, la reacción fue de escepticismo total. Argumentaban que si Meghan hubiera estado siquiera cerca de la órbita de Epstein, Maxwell o Andrés en aquellos años, Fergie lo habría notado al instante. Nada, dicen, se escapaba de su ojo vigilante. Aquí es donde la historia da un giro que se aleja de los cuentos de hadas y se acerca a un drama cuidadosamente editado. Los expertos sugieren que Meghan no era una extraña total que irrumpió de repente en la vida real. Más bien, sugieren que ya estaba merodeando en los bordes, conocida pero no vista, presente pero no reconocida oficialmente. Algunas fuentes van más allá y sugieren que Fergie la reconoció de encuentros mucho más antiguos. No como un rostro vago, sino con una familiaridad real sobre su pasado y los riesgos que ella representaba.
Una fuente fue tajante al describirlo. Fergie, supuestamente, actuó como un escudo humano. No de manera abierta ni grosera, sino a través de tácticas sociales sutiles. Se dice que Fergie redirigía conversaciones, controlaba las presentaciones y se aseguraba discretamente de que no se formara ninguna conexión significativa entre Meghan y el príncipe Andrés. Según esta narrativa, fue una forma de bloqueo corporal social diseñado para prevenir incluso la posibilidad de un escándalo. Si las afirmaciones posteriores de Ghislaine Maxwell sobre el reclutamiento de chicas tienen alguna verdad, entonces los instintos de Fergie podrían haber estado en alerta máxima, instándola a mantener límites firmes. Sin embargo, Meghan no fue excluida por completo. Continuó moviéndose a través de los espacios de élite de Londres, clubes privados exclusivos, fiestas de alto perfil y eventos benéficos donde la riqueza, la influencia y la ambición se mezclaban libremente en cócteles peligrosos. Se mantuvo lo suficientemente cerca del poder para sentir su atracción, pero lo suficientemente lejos para evitar el escrutinio total. Y así, la pregunta queda flotando en el aire, pesada y sin respuesta. Si Fergie realmente sabía de Meghan desde mucho antes de lo admitido, ¿cuánto tiempo estuvo Meghan rozando la vida real antes de que el mundo se diera cuenta? Si la línea de tiempo comienza antes de la historia de amor pulida que nos presentaron en 2016, entonces su ascenso no fue repentino ni accidental. Podría haber sido el resultado de años navegando por los mismos pasillos brillantes pero traicioneros que una vez dieron la bienvenida a Epstein y Maxwell sin hacer preguntas. Vista a través de este lente, la jornada de Meghan cambia de forma. Se convierte menos en un romance fortuito y más en una lección de posicionamiento cuidadoso, paciencia y supervivencia en espacios llenos tanto de oportunidades como de riesgos mortales. Y en el centro de todo permanece Fergie, la guardiana silenciosa, dejándonos con la duda de cuánto sabe realmente y cuántos secretos sigue guardando en su silencio. ¿Cómo pudo Meghan, con tal pasado, ascender hasta el cuadro real? ¿Intentó siquiera borrar sus huellas? Es hora de sumergirnos en los detalles del meteórico ascenso de Meghan desde los clubes ocultos hasta los escenarios globales. Si la historia anterior nos dejó preguntándonos sobre los cimientos, ahora debemos mirar el momento exacto en que se construyó el castillo. La fecha está marcada en rojo en los calendarios de los investigadores. Abril de 2015. El lugar. La gran inauguración de Soho House en Estambul. No fue una simple fiesta de cóctel. Fue una confluencia de riqueza, influencia y realeza. Un evento tan exclusivo que el aire mismo parecía estar reservado para unos pocos. Entre los invitados, cuidadosamente seleccionados por una mano invisible, estaba el príncipe Harry, y también estaba Meghan. Los expertos ven ahora esa noche no como una coincidencia, sino como el eje sobre el que giró su destino. Las reuniones de Soho House nunca fueron al azar. Las listas de invitados, la disposición de las mesas, los tiempos de llegada, todo estaba diseñado con precisión militar para maximizar conexiones. Allí, entre CEOs, celebridades, políticos y la realeza, cada interacción tenía el potencial de cambiar un futuro. Para los observadores más agudos, el encuentro de Meghan con Harry en ese entorno no fue un golpe de suerte romántico. Fue un momento orquestado, el verdadero lanzamiento de su viaje hacia la prominencia global. Para ese entonces, Meghan no era una extraña en este ecosistema. Sus conexiones eran profundas y tentaculares. Estilistas, fotógrafos, influencers y productores viajaban fluidamente entre Londres, Nueva York, Toronto y Europa, utilizando Soho House no como un club, sino como una base de operaciones. Era una red de alta velocidad, un lugar donde una conversación bien colocada podía abrir puertas que parecían soldadas para los forasteros. Y funcionó. Después de Estambul, los testigos notaron algo sorprendente. La imagen pública de Meghan cambió casi de la noche a la mañana. De repente, se volvió visible en espacios humanitarios de alto nivel. Las invitaciones a círculos exclusivos,
se multiplicaron. Su proximidad a personas poderosas se volvió más nítida y enfocada. Para algunos que miraban desde la barrera, la velocidad de esta transformación resultaba antinatural. La transición fue demasiado suave, demasiado perfecta. Como bromeó más tarde un informante de la industria con una sonrisa irónica. Ella no tropezó con ese mundo por accidente. La guiaron directamente por la puerta principal. Esa percepción despierta preguntas que muchos todavía susurran hoy. ¿Quién diseñó esa introducción en Estambul? ¿Quién decidió qué caras debían estar en esa habitación en ese preciso momento? Para entender esta intriga, debemos rebobinar aún más, hasta el Nueva York de 2013. Según múltiples relatos, Meghan ya estaba presente en reuniones privadas de la élite. No eran audiciones de actuación ni eventos de networking casuales. Eran salones solo por invitación, donde ejecutivos de medios, operativos políticos y donantes millonarios intercambiaban ideas e influencia. En aquel entonces, figuras como Harvey Weinstein todavía dominaban esos espacios como reyes intocables. Quienes asistían no estaban de paso, estaban construyendo imperios. Luego vino 2014. Otro momento que hizo arquear las cejas. Meghan apareció en una sesión de preguntas y respuestas en Ucrania, conectada a grupos con vínculos directos con organizaciones alineadas con los Clinton. Esto ocurrió antes de que su papel en la serie Suits alcanzara su máxima visibilidad y mucho antes de cualquier asociación pública con el príncipe Harry. Sin embargo, ella ya estaba interactuando en espacios usualmente reservados para veteranos de la política y la filantropía. Para los críticos, esto sugería un acceso temprano al poder que no correspondía con su estatus de actriz. Para los partidarios, mostraba ambición. De cualquier manera, la anomalía era evidente. La controversia se profundiza cuando resurgen las acusaciones que involucran a Ghislaine Maxwell. Según afirmaciones atribuidas a ella, el dinero de Jeffrey Epstein fluía hacia importantes esfuerzos humanitarios globales, incluidas iniciativas vinculadas a los Clinton. Aunque estas afirmaciones siguen siendo objeto de debate, su mera existencia alimenta la especulación. Si el dinero cuestionable circulaba a través de canales filantrópicos respetados, entonces la influencia, las presentaciones y el acceso viajaban junto con él. Visto contra este telón de fondo, la rápida entrada de Meghan en los espacios humanitarios y políticos de élite después de Estambul parece menos sorprendente para los iniciados. Las puertas que rara vez se abren parecieron abrirse de par en par para ella. Las plataformas se expandieron. Su camino hacia el príncipe Harry se despejó, reforzando la idea de que los cimientos se habían puesto mucho antes de que comenzara la historia de amor pública. Nada de esto prueba que haya una sola mano oculta moviendo los hilos. Pero para aquellos familiarizados con las redes sociales de la élite, el patrón se siente inquietantemente familiar. El poder rara vez se mueve al azar. Fluye a través de relaciones, recomendaciones y accesos cuidadosamente gestionados. Desde esa perspectiva, el ascenso de Meghan parece menos una suerte repentina y más una entrada perfectamente cronometrada en un sistema que recompensa la preparación y el silencio. La pregunta persistente sigue ahí, negándose a desvanecerse en la oscuridad. En un mundo donde la influencia es la moneda y el acceso lo es todo, ¿quién abrió las puertas y quién decidió que era su momento de cruzarlas? Y quizás lo más intrigante, ¿cómo ha podido Meghan navegar su vida sin ser perseguida por su pasado? ¿Podría haber tenido algún tipo de protección superior? Mientras Meghan entraba en la vida real, su imagen pública parecía pulida, segura e intocable. Mientras el mundo veía un éxito sin fisuras, los informantes del palacio susurraban sobre una protección invisible que la rodeaba. Incluso cuando su carrera como actriz se desaceleraba, nunca pareció vulnerable o perdida, como si un apoyo silencioso siempre la empujara hacia adelante. Es hora de descubrir quiénes eran esos guardianes y qué portales custodiaban. La teoría más inquietante que circula en los pasillos legales y de la élite no es que Meghan Markle esté siendo protegida por ser quien es, sino por lo que sabe.
Los observadores sugieren que esta red de seguridad invisible es anterior a su matrimonio, una estructura construida mucho antes de que pisara el Palacio de Buckingham. Los rumores apuntan a una realidad pragmática y fría. No se está protegiendo a Meghan, sino a las figuras influyentes que facilitaron su camino inicial. Esos nombres, ocultos en los archivos sellados y redactados del caso Maxwell, son mucho más poderosos que cualquier línea en el currículum público de la duquesa. Se especula que si Meghan fuera obligada a testificar bajo juramento, podría revelar no solo experiencias personales, sino un mapa de conexiones que haría temblar a las instituciones. Para los analistas de la élite, ella es vista como alguien cuyo silencio tiene un valor incalculable. En este juego de ajedrez, callar no es debilidad, es una moneda de cambio, un poder peligroso que mantiene en vilo a la familia real. Este temor es lo que supuestamente mantiene despierto al príncipe Guillermo. Conocido ahora como el guardián del futuro de la monarquía, fuentes cercanas lo describen como un hombre profundamente cauteloso, obsesionado con evitar cualquier chispa que pueda reabrir viejas heridas o detonar nuevos escándalos. Mucho antes de que las peleas familiares se hicieran públicas en documentales y libros, los rumores sugieren que Guillermo se opuso firmemente a cualquier retorno de Harry y Meghan al redil real. Para él, esto nunca se trató de un simple disgusto personal o celos entre hermanos. Se trataba de gestión de riesgos. Su miedo, según dicen, era que permitirles volver invitaría a preguntas que es mejor dejar sin respuesta. Hay una historia que se repite a menudo en los círculos de confianza, un momento tenso en Balmoral que ilustra esta postura. Se cuenta que el príncipe Andrés, ya manchado por el escándalo, buscaba tener un papel visible en un evento de la iglesia. Guillermo, dicen, trazó una línea dura en la arena y ofreció un ultimátum brutal. O va él, o voy yo. Andrés se retiró. Quienes narran este episodio insisten en que no fue un acto de orgullo por parte de Guillermo, sino de supervivencia. Él entendió que cualquier vínculo, por indirecto que fuera, con el mundo de Epstein y Maxwell, podía agrietar la historia sellada y amenazar la estabilidad de la corona. Visto así, la frialdad de Guillermo no es drama familiar, es la negativa firme a reintroducir figuras que actúan como imanes para la controversia. No protege su ego, protege la institución que está destinado a liderar. Y entonces llegamos a la pieza más intrigante del rompecabezas, el detalle que podría atar toda esta historia. No ocurre en un tribunal ni en un palacio, sino en la cubierta de un yate de lujo, flotando sobre aguas azules y cristalinas, años antes de que Meghan fuera famosa. Veteranos de los viejos círculos sociales describen este yate como una extraña encrucijada. Un punto cero donde los corredores de poder y los recién llegados ambiciosos se mezclaban libremente. En el espacio de una sola tarde, se discutían tratos, se reconfiguraban futuros y se redirigían vidas en silencio. ¿Fue Meghan invitada por diseño? ¿Fue colocada allí deliberadamente o simplemente llegó por casualidad? Eso sigue siendo un misterio. Lo que está claro, según estos relatos, es que ese yate no fue el final de nada, fue el principio. Desde ese momento, su camino supuestamente se ensanchó, llevándola a través de las reuniones exclusivas de Nueva York, las redes sombrías de Londres, los eventos lujosos en Estambul y finalmente a la vida de un príncipe que tal vez nunca vio el cuadro completo. En el centro de toda esta especulación se encuentran esas misteriosas 12 horas de entrevistas perdidas de Maxwell. Se dice que contienen los nombres, las fechas y las conexiones que podrían trazar el ascenso de Meghan desde el anonimato hasta la influencia global. Estos secretos no se describen como errores, sino como la prueba de un sistema diseñado para levantar y proteger a los suyos. Pero, ¿por qué Ghislaine Maxwell hablaría ahora? ¿Y cuál fue su verdadero papel antes de que el mundo conociera el horror? Para entender el final, debemos volver al principio, a las investigaciones olvidadas que precedieron al escándalo de Epstein. Años antes de que el nombre de Jeffrey Epstein se convirtiera en sinónimo de abuso global,
Una investigación mucho más silenciosa ya estaba tomando forma en Palm Beach. Era el año 2001. La policía local comenzó a examinar informes inquietantes. Curiosamente, no estaban conectados directamente con Epstein al principio, sino con su sombra inseparable, Ghislaine Maxwell. Estudiantes universitarias de un campus cercano comenzaron a contar a los oficiales una historia extraña. Habían sido abordadas con ofertas de trabajo inusualmente lucrativas para trabajar en la residencia de Epstein. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado mucho más tarde, Maxwell supuestamente reclutaba a estas jóvenes para lo que describía como tareas de oficina simples: contestar teléfonos, manejar papeleo, organizar agendas. Pero había un detalle que llamaba la atención: el pago. Ofrecían alrededor de $200 por día, una cifra que resultaba sospechosamente alta para un trabajo administrativo básico en aquella época. A pesar de estos informes, la policía se encontró con un muro. Había una gran incertidumbre sobre lo que realmente ocurría dentro de esa residencia, descrita como una fortaleza cerrada, privada y difícil de observar. Varias estudiantes coincidieron en un detalle clave. Fueron contactadas por una mujer inglesa, culta y persuasiva, que se identificaba como Maxwell, y su petición era específica, casi un mantra que se repetiría durante años. Buscaba mujeres jóvenes, hermosas y solteras. Las señales de advertencia estaban allí, brillando en la oscuridad, mucho antes de que el mundo decidiera mirar. Para entender la magnitud del monstruo, hay que escuchar a quienes lo vieron respirar por primera vez. Una estudiante, cuya voz quedó registrada en los archivos policiales, recordó llamadas telefónicas que desafiaban toda lógica laboral. No eran jefes coordinando empleados, eran hombres coordinando la llegada de chicas específicas. Las conversaciones, según ella, sonaban menos a horarios de oficina y más a citas concertadas, como si estuvieran moviendo mercancía en lugar de personas. La incomodidad se extendió como una mancha de aceite. Otras estudiantes compartieron la misma sensación de alarma. Dijeron que tanto Epstein como Maxwell mantenían sus actividades en una nebulosa intencional, evitando siempre dar explicaciones claras sobre qué pasaba realmente detrás de esas puertas cerradas. Pero hubo testimonios que cruzaron la línea del miedo. Al menos 2 jóvenes fueron más allá, relatando que Epstein las había tocado de maneras que las hicieron sentir violadas y sucias. Aunque en ese momento estas quejas no bastaron para armar un caso criminal sólido, pintaron un cuadro perturbador: límites borrados, moral inexistente y un comportamiento depredador. Lo que más llamó la atención de la policía fue la obsesión de Maxwell. Los oficiales notaron que ella parecía tener una prisa inusual por construir una lista maestra de chicas jóvenes que pudieran estar disponibles con un simple chasquido de dedos. Esa insistencia en la disponibilidad inmediata resultaba extraña, especialmente para lo que supuestamente era simple trabajo administrativo. La investigación, sin embargo, chocó contra un muro. Algunas estudiantes, quizás por miedo o presión, se volvieron difíciles de contactar. Las entrevistas de seguimiento se estancaron, pero los detectives no se rindieron. Decidieron buscar donde nadie miente: en la basura. Los oficiales registraron los desechos sacados de la residencia, y lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Entre los restos de comida y papeles viejos hallaron anuncios de masajes, y lo más escalofriante, listas escritas a mano. No eran listas de compras, eran inventarios de mujeres, con sus edades y descripciones físicas detalladas. Junto a ellas, registros comerciales que ataban a Epstein y Maxwell en una misma red financiera. Por sí solos, estos papeles no probaban un crimen, pero juntos contaban una historia de tráfico y control. Testigos externos comenzaron a hablar de escenas extrañas en la mansión: mujeres en topless cerca de la piscina y sesiones de masajes que parecían ser la norma, no la excepción. Sin embargo, la línea entre lo que se sentía mal y lo que se podía probar ante un juez
seguía siendo frustrantemente delgada. Nadie había presenciado un acto explícitamente ilegal con la claridad suficiente. En abril de 2002, después de meses de indagar en la oscuridad, la policía de Palm Beach cerró el caso. Su conclusión fue tan breve como devastadora. No habían detectado un crimen que pudiera ser imputado en ese momento. Durante años, esa investigación temprana se desvaneció en el olvido, acumulando polvo en un archivo mientras el mundo seguía girando. Pero el silencio tiene fecha de caducidad. En 2005, el dique se rompió cuando surgió una denuncia nueva y mucho más grave. Esta vez, la víctima tenía 14 años. Ese grito reabrió las viejas heridas y desencadenó una investigación nacional que expondría un largo rastro de oportunidades perdidas y decisiones cobardes. La historia que siguió es bien conocida. El vergonzoso acuerdo de 2007 que permitió a Epstein evitar cargos federales y cumplir solo 13 meses de cárcel, una sentencia que el mundo luego calificaría de insulto a la justicia. Y finalmente, su segunda caída en 2019 y su muerte en custodia, llevándose muchos secretos a la tumba. El destino de Maxwell fue diferente. Detenida en 2020, fue juzgada y condenada en 2021 por múltiples cargos de tráfico sexual. Hoy, cumple una sentencia de 20 años. Mirando hacia atrás, aquel reporte policial de 2001 ya no parece una investigación sin salida. Se lee como el primer capítulo de una historia de terror que el mundo lamentaría no haber tomado en serio mucho antes. Y así regresamos al presente, a las explosivas revelaciones que supuestamente emanan desde la celda de Maxwell. ¿Qué piensas realmente sobre lo que Maxwell está diciendo ahora? ¿Es un intento desesperado de venganza o es la pieza final que faltaba en el rompecabezas? Y la pregunta más grande de todas, con todo lo que sabemos sobre cómo operaba esta red de influencias y silencios, ¿crees que Meghan Markle podrá salir ilesa de esta tormenta que se avecina? Nos encantaría leer tus teorías y opiniones en los comentarios. Esta historia está lejos de terminar, y tu voz es parte de la conversación. No olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo la verdad con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.